Roxana nos escribió a través del Facebook haciéndonos una pregunta fundamental para el cristianismo. Ella decía, Pastor Jorge, ustedes están hablando mucho sobre el sábado, pero tengo una pregunta. ¿Cómo debo observar el sábado? Justamente de este tema vamos a hablar en nuestro programa del día de hoy titulado Verdades. Verdades, presentado por Jorge Rampoña. Qué bueno que podemos estar juntos y es una alegría, como siempre lo decimos, poder estar compartiendo nuestro programa del día de hoy titulado Verdades. Es el programa que estamos transmitiendo también en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Ustedes pueden seguirnos en nuestro Facebook. Aparece en este momento nuestra dirección de Facebook de la TV Nuevo Tiempo. Y también quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos están siguiendo también a través de la radio Nuevo Tiempo. Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más y como siempre lo hacemos, ustedes que están ahí en la TV nos están viendo en este momento, tengo un regalo muy especial. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Aquí se las estoy mostrando para que ustedes puedan ver la revista. Es un material espectacular. Es un curso bíblico completamente gratuito donde se revelan las grandes verdades de la palabra de Dios de una manera simple, de una manera sencilla. Si usted quiere estudiar la Biblia con nosotros, es muy simple. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted nos va a escribir ahora a un WhatsApp. Nuestro número es el +55, si usted está en la TV o en nuestras redes sociales, lo está mirando en la pantalla en este momento, pero para usted que está en la radio, nuestro WhatsApp es el +55 12 98 114 60. Se lo repito, vamos, +55 12 98 114 60. Recordarles también que si ustedes están fuera de Sudamérica pueden estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestro sitio, es estudielabiblia.com. Nuestro sitio entonces está habilitado, estudielabiblia.com, o nos envía un mensaje a nuestro email que está saliendo en este momento en la pantalla para que usted pueda recibir entonces un curso bíblico gratuito. Verdades para el Tiempo del Fin es el curso bíblico de este programa y queremos que lo solicite ahora, en este momento. Repito, +55 12 98 114 60 es nuestro número de WhatsApp para que usted se ponga en contacto con nosotros. Vamos a hacer una oración antes de abrir la Biblia. Por favor, cierra tus ojos donde estás en este momento y vamos a conversar con Dios para que Él pueda acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios de este día. Querido Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das en este momento de abrir tu palabra. Y ahora queremos pedirte, en el nombre de Jesús, que tú seas quien dirige nuestros pensamientos para entender el mensaje del día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, amigos y amigas, tenemos que comenzar nuestro programa del día de hoy con el mensaje de Roxana. Yo lo mencioné en el inicio. Roxana nos escribió desde Paraguay y ella nos decía así: Pastor Jorge, vengo siguiendo los temas que han dado en relación a cómo observar el sábado, perdón, a la guarda del sábado, ¿sí? Y ella nos dice que ella entendió lo que nosotros venimos diciendo de la Biblia y nos decía, entendí que la Biblia es clara al recordarnos que necesitamos observar el sábado, Jesús observó el sábado, María, los apóstoles. Ahora, pastor, me dice, me queda una duda. Dice, ¿cómo tengo que guardar el sábado? ¿A partir de cuándo? ¿Y qué tengo que hacer o qué no puedo hacer en sábado? Gracias, Roxana, por mandarnos tu mensaje y gracias también por hacernos pensar un poco más. Justamente nosotros vinimos en una secuencia de temas en los cuales habíamos estudiado acerca de la ley de Dios, estudiamos también sobre el sábado, el cambio del sábado para el domingo y cómo muchas denominaciones religiosas cristianas han dejado de guardar el sábado como día de reposo. Pero después en la secuencia seguimos estudiando acerca del Espíritu Santo. De paso, si ustedes no vieron estos temas que les estoy mencionando, ustedes pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí ustedes podrán ver entonces todos los temas anteriores. Ahora bien, hay un detalle que es fundamental y Roxana nos hizo pensar en esto, que es cómo debo hacer para guardar el sábado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para guardar el sábado a la manera bíblica? Ahora, si ustedes prestan atención, hay una pregunta
que ella nos hizo, que la vamos a responder rápidamente y nos vamos a concentrar en lo que nosotros necesitamos hacer en el día sábado, ¿ok? Y digo, voy a responder la primera parte de la pregunta de ella de la siguiente manera. Ella nos dice, ¿a partir de cuándo tengo que guardar el sábado? ¿Comienzo a guardar el sábado a partir de las 12 de la noche? Es la pregunta que otros se hacen. ¿Está? ¿O lo comienzo a guardar a partir de las 6 de la mañana del sábado? ¿O lo comienzo a guardar a partir de la puesta del sol del día viernes? Esta es una pregunta que muchos cristianos se han hecho a lo largo de la historia. Ahora, para entender cómo nosotros tenemos que guardar el sábado y cuándo comenzamos con la observancia del sábado, es importante también estudiar cómo los judíos guardaban el sábado. Por una cuestión de tiempo, yo no voy a dedicar tanto tiempo de nuestro programa para explicar y argumentar en relación a cuándo comienza el sábado. Simplemente voy a dar por sentado algunos asuntos que quiero dejártelos aquí claros y que quién sabe en otro programa lo podremos estudiar. Primeramente, solo recordar la semana de la creación. En la semana de la creación, Dios siempre decía que era la tarde y la mañana del día primero, ¿sí? O del día segundo y del día tercero. Bíblicamente hablando, y después entonces ya en la concepción judía, ¿cuándo comenzaba el día? El día comenzaba con la puesta del sol del día anterior, ¿ok? O sea, si la puesta del sol era a las 6 de la tarde del día viernes, entonces el inicio del sábado sería a las 6:01 del día viernes, que para nosotros hoy es día viernes. ¿Por qué? Porque ese tema de el día se termina, el día tiene 24 horas y el día se termina a las 12 de la noche, ellos llegó mucho después, ¿ok? Entonces el inicio del día, bíblicamente hablando, es con la puesta del sol del día anterior. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuándo entonces comienza el sábado? El sábado comienza con la puesta del sol del día viernes. Ese es el día que comienza el sábado. Repito, esto siguiendo las tradiciones judías de la observancia del sábado, nosotros entendemos que de esa manera. Ahora, yendo a la Biblia también, porque nosotros no basamos nuestro conocimiento solamente en tradiciones. Perdón, voy a reformular. No basamos nuestra observancia y lo que creemos en tradiciones, no. Lo hacemos específicamente ¿en qué? En la santa palabra de Dios. Entonces, hay muchos argumentos bíblicos que ahora no lo vamos a explicar de cuándo comienza el sábado. El sábado comienza con la puesta del sol del día viernes. ¿Quieres otro ejemplo? Las mujeres que fueron a preparar el cuerpo de Jesús ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió un viernes, día de preparación le llamaban los judíos. Y entonces a partir de ese viernes, dice que ellas quisieron hacer todo antes de que comenzara el sábado. Todavía estaba el sol encima, era el día viernes, pero ya estaban próximos de la puesta del sol del día viernes. Y es por esa razón que ellas se volvieron, ¿para qué? Para guardar el sábado. Y solo volverían el primer día de la semana, el día domingo. ¿Va quedando claro? Entonces, la puesta del sol del día viernes es el inicio del día sábado, el día sagrado. Entonces, ¿a partir de cuándo necesito guardar el sábado? A partir de la puesta del sol del día viernes. ¿Y hasta cuándo guardo el sábado? Hasta la puesta del sol del día sábado. O sea, si la puesta del sol en tu país es a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde de la noche, ¿cuándo guardas el sábado? A partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente, o a partir de las 8 de la tarde hasta las 8 de la tarde del día siguiente. ¿Sí? Desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Ahora bien, la segunda pregunta de Roxana decía así: ¿cómo o qué tengo que hacer para guardar el sábado? ¿Queda claro entonces a partir de cuándo? Ahora, ¿qué debo hacer? Mira, en nuestro programa del día de hoy yo quiero colocarte 3 cosas que nosotros podemos hacer en el día sábado. ¿Sí? 3 cosas que podemos hacer en el día sábado. Solo a manera de recordación, quiero que busques junto conmigo en tu Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 2 a partir del versículo 1. ¿Tienes tu Biblia? Aquí estudiamos la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, entonces vamos a partir del versículo 1 a hacer nuestra lectura. Hasta el versículo 3, solo repasando conceptos que aquí en nuestro programa ya habíamos hablado. ¿Vamos? ¿Lo tienes? Vamos. Leemos juntos. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Hago un paréntesis aquí antes de
seguir con la lectura. Dice aquí que fueron pues acabados. Está resumiendo entonces la semana de la creación. Voy a leer el versículo 2. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Fíjense, Dios terminando y lo primero que hace es ¿qué? Reposar. Ya dijimos en algún momento aquí que Dios no se cansa, si no, no sería Dios. ¿Por qué descansó? Para darnos el ejemplo. ¿Por qué reposó? Para darnos el ejemplo. Y dice que Dios entonces, versículo 3, solo recordando, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. ¿Queda claro entonces qué es lo que Dios hace en ese primer día de reposo? Él reposa, descansa de todo lo que había hecho. Ahora bien, hay un segundo punto, y aquí ahora sí quiero destacarte, mejor dicho, los 3 puntos. Esto fue solo una introducción. Los 3 puntos. ¿Qué es lo que debo hacer en sábado? ¿Qué es lo que debería hacer en sábado o para guardar el sábado? Ven junto conmigo al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20 es el segundo libro de la Biblia y allí se encuentran registrados los 10 mandamientos, texto que ya también leímos. A partir del versículo 8 nos dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Qué es lo que necesito entonces hacer en el día sábado? ¿Qué debo hacer el día sábado? El primer concepto que tiene que quedar claro aquí es el siguiente: el sábado es el día que Dios eligió para que tú y yo nos abstengamos de todo trabajo, para que no trabajemos. No dediquemos nuestro tiempo en el sábado a hacer nuestras actividades seculares. ¿Ok? Si tú en este momento estás trabajando en la chacra, el sábado es el día en el cual tú tienes que parar de trabajar. Si tú eres un camionero y en este momento estás en un hotel diciendo, bueno, estoy mirando la TV Nuevo Tiempo porque justo me tocó aquí, pero el sábado tú tienes que parar de trabajar. El sábado es ¿para qué? Para abstenerse del trabajo y reposar en el día del Señor. ¿Va quedando claro? Ahora, hay un segundo punto. No es solamente que yo necesito abstenerme del trabajo. Fíjense cómo sigue diciendo el texto. Dice, no hagas en él obra alguna, fin del versículo 10. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, no es solamente abstenerme yo de trabajar, sino también es que quienes están conmigo o alrededor de mí también se abstengan de trabajar. O sea, no es solamente yo no trabajar, sino que los que están, yo no los haga trabajar. Por ejemplo, si tú eres un comerciante en este momento y tú guardas el sábado, tú no puedes dejar tu negocio abierto y decirle a todos tus empleados, ustedes trabajen en sábado que yo me voy a la iglesia o yo voy a descansar. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni nadie puede trabajar en días sábados. O sea, tú te abstienes del trabajo y debes hacer que quienes te rodean, tus empleados, también se abstengan de trabajar. ¿Y qué si tengo un carro, un taxi, y yo alquilo ese día? ¿Mi taxi debería trabajar? Nosotros no tenemos animales de carga, no tenemos burros, no tenemos nada de animales de carga, a no ser que trabajes en la chacra. Pero aquí está diciendo que todo lo que poseemos en ese día no debe trabajar o producir ganancias. Entonces, si tú tienes un taxi, ¿puede o no puede trabajar en sábado? Lo ideal sería que no, porque el sábado es para abstenerse del trabajo. Y que las otras personas que están cerca de ti también se abstengan del trabajo. ¿Queda claro hasta aquí? Pero pastor, estás diciendo algo duro. Yo sé que estoy diciendo algo duro. Ahora, es la Biblia la que nos dice, primero, necesitamos reposar. ¿Qué día? El sábado. ¿Qué hago en el sábado? Es abstenerme de trabajo y abstener a otros que están a mi lado de que trabajen también. Segundo punto importante. Se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 23. ¿Para qué es el sábado? El sábado es para ir a la iglesia. Entonces, primero debo abstenerme de trabajar. ¿Qué hago el sábado? Levíticos, capítulo 23. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Levíticos 23, si tú lo tienes allí en tu Biblia, el libro de Levíticos 23,
la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Al final del versículo 2, o vamos a leerlo completo, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y en el versículo 3 dice así, 6 días trabajarás, pero el séptimo será descanso, santa convocación, ningún trabajo haréis, este es el día de descanso dedicado a Jehová. Es interesante que aquí se está refiriendo al sábado semanal, no a otros sábados que eran los sábados también ceremoniales. Y dice aquí que el sábado es un día de santa convocación. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar, y si tienen su Biblia, busquen conmigo y si no lo anotan. En Lucas capítulo 4, verso 16, la Biblia nos dice lo siguiente. Nos dice que Jesús, que la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme era su costumbre. Y entonces se levantó a leer. Entonces, el sábado es para abstenerse del trabajo, el sábado es para ir a la iglesia a la Santa Convocación. Solo a manera de, a ver cómo decirlo, me gustaría solo a manera de consejo dejarte otro texto que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25, que dice lo siguiente, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, sino exhórtense los unos a los otros. ¿Para qué? Para que puedan estar en el templo adorando. Entonces, primero, el sábado debo abstenerme de todo trabajo. Estudio, trabajo, ir a clases, hacer que otros trabajen para mí, hacer que mi producción produzca ese día, ¿ok? Segundo, ¿qué tengo que hacer? Es ir a la iglesia, porque sábado es una santa convocación, es el día de encuentro con el Señor. Debemos seguir el ejemplo de Jesús yendo a la iglesia, no dejarnos de congregarnos. Ahora bien, hay un tercer punto que quiero resumirlo en el poco tiempo que tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en el sábado? En el libro de Marcos, el capítulo 2, Jesús nos dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado es un día para beneficio del hombre. El texto dice así, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Fíjense, esto está en el contexto de un texto que habíamos hablado ya en el pasado. Jesús hablando de la relevancia del sábado y de la verdadera observancia del sábado. El sábado es el día para que nosotros nos reconectemos con Dios y para que nos reconectemos también como seres humanos. Para eso es el sábado. El sábado fue hecho para que nosotros tengamos un tiempo con la familia, un tiempo con nosotros mismos, un tiempo con otras personas, un tiempo para ayudar a los otros. ¿Cuál fue el día que Jesús sanaba? El sábado. En contra de las tradiciones rabínicas, Jesús sanaba el sábado. ¿Por qué? Porque era el día que Jesús usaba para reconectar la humanidad con Dios. Entonces, miren, ¿qué es lo que necesito hacer en sábado? Yo necesito parar de trabajar en mis quehaceres cotidianos, estudiar, lo que sea, vender, ir a la iglesia, tener un encuentro personal con Dios en la iglesia y con la comunidad de la iglesia. Y en tercer lugar, necesito reconectarme con Dios en ese día, porque el sábado Dios lo hizo para mí, y reconectarme con los demás. En ese contexto es que en el libro de Isaías, el capítulo 58, libro de Isaías capítulo 58, tenemos un consejo fantástico en relación a lo que podemos, o mejor dicho, si tienes dudas qué puedes hacer en sábado, qué no puedes hacer en sábado, lee Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 nos dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El sábado es el día donde nosotros hacemos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. El sábado es el día donde nos reconectamos con Dios y con otros seres humanos. El sábado es el día en el cual vamos a la iglesia. Ahora, el sábado no es un día de inactividad, donde yo me quedo en la cama sin hacer nada. No.
El sábado es un día de productividad espiritual, como Cristo era productivo espiritualmente. Ese es el día en que salgo a servir al prójimo. Ese es el día en que visito a los enfermos. Ese es el día que le llevo comida a otras personas. El sábado no es un día de inactividad. El sábado es el día que Dios eligió para que te reconectes con Él espiritualmente. ¿Sabes? Nuestros amigos los Arautos del Rey ahora van a cantar una música, pero luego de esta música yo quiero hacer una oración por ti para que tú seas fiel al Señor y aprendas a guardar el sábado como Él lo pidió en su santa palabra. Arautos canta y en cuanto ellos cantan, yo estaré orando por ti. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en la aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Gracias, Arautos, por habernos regalado esta música y recordarnos también que hoy podemos ir a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el llamado que Él nos hizo. ¿Sabes?
Muchas veces pienso que hay personas que nos están escuchando por primera vez y a veces pienso que la palabra de Dios puede estar siendo dura contigo. Porque claro, durante tanto tiempo tú has estado en una iglesia donde se observa el domingo como día de reposo y donde te han dicho tantas veces que tú no necesitas guardar el sábado porque eso está en otro pacto y tú ahora vives por la gracia. Sin embargo, tú has visto cómo la Biblia es tan clara. El sábado fue hecho para ti. El sábado fue hecho primero como una recordación de la creación, pero también fue el día que Dios eligió para que tú pares en la locura de este mundo. Quién sabe, pares también haciendo un ayuno espiritual de redes sociales, un ayuno de celular en ese día, y dediques más tiempo para estar con tu familia, no lo sé. Ahora, el sábado es el día para parar en el trabajo, parar en la locura de este mundo. El sábado es para que otras personas también paren junto contigo, tu familia, tus empleados, todos. Ahora, el sábado es el día para ir a la iglesia. Y si tú todavía nunca fuiste a una iglesia un sábado de mañana, quiero invitarte para que mañana o el próximo sábado vayas a una iglesia adventista del séptimo día. Busca la iglesia más cercana de tu domicilio. En nuestro sitio encuentraunaiglesia.com y ve a una iglesia y guarda el sábado por primera vez como Dios manda. A partir de las 9 de la mañana nuestras iglesias están abiertas en toda Sudamérica. Este próximo sábado te quiero ver en una iglesia adventista. Y diles, el pastor Jorge Rampoña me invitó para venir aquí, quiero guardar el sábado como Dios manda. Ahora, recuerda que el sábado, tercer punto, es el día para ayudar a otros y para reconectarse con esas otras personas y reconectarse con Dios. El sábado es un día para poder adorar al Señor y para poder ayudar a otros. Vamos a cerrar los ojos donde estás y vamos a entregarle nuestra vida a nuestro Señor. Señor, gracias por esta predicación. Y ahora en el nombre de Jesús nos consagramos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te mando un abrazo muy grande. Que Dios te bendiga y recuerda, sé fiel al Señor, porque si Él lo dijo en su palabra, entonces es verdad.